Las porras llevan ya un rato en casa, pero todavía sirven para comer. Son típicas de Madrid, ¿sabe usted? No tendrá un croissant calentito por ahí. ¿Un qué? Da igual. Gracias, las porras están bien. Merceditas le ha ofrecido todo un manjar. Las porras son una especialidad de aquí. Pruebe. No llevo mucho tiempo en Madrid, pero ya me voy haciendo a la idea de que la ciudad es como esta porra. Seca y triste. No había venido desde que era niño. Y quizá tenía una idea equivocada de la ciudad. Eso será. Una ciudad y sobre todo esta hay que conocerla. Poco a poco. Madrid es muy coqueta y le gusta que la seduzcan. La vida cultural de París era imprevisible. La de aquí es demasiado rígida, está anquilosada. De todos los intelectuales que he conocido, el único que me ha interesado se llama Celia Silva. ¿Yo? ¿Una intelectual? Sí, usted. Me gusta que me lo diga. Pero quizá no ha acudido a las tertulias adecuadas. Si fuera una con artistas jóvenes, seguro que vería que Madrid tiene mucho que ofrecer. ¿Y dónde están estas tertulias? ¿No dice que en París nace una vanguardia en cada esquina? ¿En Madrid igual? Tiene usted razón. Y al mismo tiempo está equivocada. No lo entiendo. Seguro que algo se cuece en las universidades y en los cafés. Y podríamos encontrar esas vanguardias si las buscamos. Pero es mucho más fascinante fundarlas. ¿Nosotros? ¿Fundar una vanguardia? Sí, iremos a las facultades donde se encuentren los poetas más interesantes. Los bailarines, los músicos callejeros. Los juntamos a todos y ¡pum! Nuestra propia vanguardia en bandeja. ¿Y dónde nos reuniremos? ¿En un hotel? ¿En un restaurante? No. Tenemos que ofrecerles una atmósfera propicia a la creación. Un lugar donde se puedan sentir inspirados. Lejos de las miradas de los dueños de local y de los empleados de hotel. Un sitio amplio, donde el arte pueda volar libre. Pues como no sea en el Parque del Retiro. Mejor un sitio que no esté expuesto a las inclemencias del tiempo. ¿Por qué? A los vanguardistas no les gusta el mal tiempo. A mí no, al menos. No se me ocurre. Ya está, lo tengo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Esta casa es perfecta. No sé yo si sería una buena idea. Este sitio será recordado como el reducto de la belleza. El origen de una explosión de creatividad y libertad. ¿Usted cree? Estoy convencido. Estoy agotada. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar deshaciendo tus maletas en la casa nueva? Sí, pero hay demasiado que ordenar. Necesitaba tomar el aire y descansar un poco. Cuéntame cómo es la casa. Demasiado pequeña. Tropiezo con Luis en cada esquina. Y no deja de preguntarme si me encuentro bien, si necesito algo, si me gusta la casa, si... Intenta ser cariñoso contigo. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. Pero se esfuerza demasiado, Celia. Es como si quisiera ser más amable de lo que realmente le nace. Entiéndelo, han pasado muchas cosas entre vosotros. Y él lo ha pasado muy mal. Yo también lo he pasado muy mal. Lo habéis pasado mal los dos. Y os habéis hecho daño los dos. Tú le robaste los pagarés para ir con Gabriel. Y él os denunció. Todo lo hemos hecho al revés. Nos hemos casado sin estar enamorados, ahora nos mudamos cuando yo aún quiero a Gabriel. Francisca, tú me dijiste que estabas haciendo lo correcto. ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento. Pero no puedo evitar sentir lo que siento, Celia. ¿Sabes cuál es el mejor momento del día? Cuando me meto en la cama, cierro los ojos y recuerdo lo feliz que he sido junto a Gabriel. Tengo una idea. ¿Por qué no vienes esta tarde a casa? Víctor y yo hemos invitado a unos artistas a tomar el té. Vamos a inaugurar una tertulia. Pero yo no sé nada de literatura. Es que no es una tertulia literaria. Es una tertulia cultural. Y tú eres una cantante maravillosa. Pues me encantaría, pero Luis se ha empeñado en que vayamos a un taller de un pintor a que nos hagan un retrato. Es una idea bonita, reconócelo. Me apetece estar muchísimas horas ahora sin moverme mientras me retratan, sí, señor. Por cierto, hablando de retratos, ¿has hablado con Rosalía?
No, todavía no. Es una mujer muy atractiva, ¿verdad? No entiendo cómo ninguna de nosotras la conoce. ¿Y tú crees que padre y ella...? No, ni lo menciones, por favor. Confiesa que lo has pensado como yo. Pero podría ser una amiga. O la mujer de un amigo, o una clienta, hay miles de explicaciones. Sí, o un amante, que sería otra opción. Pero no quiero que seamos nosotras quienes lo juzguemos. Señorita Celia, ¿se puede saber qué es eso que me ha contado Merceditas de una reunión de artistas en casa? Rosalía, venga un momento, por favor. ¿Usted sabe quién es esta mujer? No, no lo sé. ¿Seguro? Míralas bien. Están tomadas aquí, en casa. No, no la he visto en mi vida. Usted conoce todos los secretos de la familia. Tiene que conocerla, por favor, mírela. ¿No les he dicho que no la conozco? ¿Estás segura, Rosalía? Por supuesto. Y ahora, si me permiten, me voy al salón, que tengo mucho que preparar. Una reunión no se improvisa, como debería saber su hermana Celia. ¿Has visto la cara que ha puesto cuando ha visto las fotos? Estoy segura de que sabe quién es. Ahora hay que averiguar por qué nos lo oculta. La doncella que baila las enaguas bajo el mar. El caballito que nutre sus esporas dentro de una vaina. De nuevo otra doncella que se embelesa y se embelesa. Y nadie le dice que el fin del mundo llegó y está muerta. ¡Bravo! ¿Hace falta mucho conocimiento musical para improvisar así? Muchas gracias, pero no he ido a un conservatorio ni sé nada de piano. ¿Y todo lo que toca, lo toca de oído? No sé nada. Me dejo llevar. Yo es que creo que las escuelas pervierten el talento. Perdone, yo soy profesor. ¿Más a favor de mi argumento? Rosalía, ¿qué le parece? Pues nunca creí que diría algo así, señorita, pero casi echo de menos a las sufragistas. ¿Por qué dice eso? Han venido apenas unos pocos. ¿Cuál es el problema? Son pocos, pero cunden y ensucian mucho. Rosalía, entiendo que esto le pueda parecer un poco... No sé muy bien cómo decirlo. Ridículo. Extravagante, quería decir. Pero esto es arte. Vaya, yo que pensaba que el arte estaba en los museos, las bibliotecas y las salas de conciertos, y no en el ruido. El movimiento vanguardista no se puede entender a la primera. El arte que le gusta a todo el mundo, el convencional, está pasando de moda. Si usted lo dice. Maravilloso poema. ¿Era suyo? Mío, de otro. ¿Qué más da? El arte no es de nadie y es de muchos. Dígame, Rosalía, ¿a usted le gusta la poesía? Pues no, yo no entiendo de poesía. Muy bien. La poesía no se entiende. Se siente, se nutre, se palpa, se... Oh, caramba, cuántas cosas. Muchas. Todas. Vea el tipo, el que está más cerca nuestro. Es diseñador de vestuario para teatro. Me ha pedido que le pregunte dónde compra usted la ropa. Yo no creo que sea de su incumbencia. Es que el retorno al pasado de las prendas que lleva usted es tan moderno. Vaya, no sé si está usted halagándome o llamándome anticuada. La está halagando. Se lo aseguro. Ya. Bueno, si me disculpan, volveré a la cocina. Tengo que reponer de todo. Víctor, no sé si ha sido muy buena idea organizar aquí la tertulia. Apenas han venido un par de personas. Eso es porque hoy inauguraban la exposición, todos como borregos han ido. Además, lo importante no es cuánta gente venga, sino el ambiente que creemos. Créame, dentro de poco, la Casa Silva va a ser el epicentro de la vanguardia. ¿Usted cree? Estoy convencido. Y todo gracias a usted.